Encontramos ya en la segunda semana de nuestro curso de Historia de la Iglesia, primeros siglos. Si ven su sílabus, a la mitad de esta semana, si es posible verlo alrededor del día miércoles o jueves, depende de la organización de su tiempo, comenzamos ya la unidad 2. Esta unidad está enfocada en el modo en que el mensaje de la vida de Jesús, el mensaje de su encarnación, de su vida entre nosotros, de su resurrección, todo ello va a ser vertido en relatos que van a ir tomando la consistencia paulatinamente de definiciones de la fe, que van a desembocar en el llamado dogma. Pero no nos adelantemos. En esta semana, sobre todo, esta segunda semana, vamos a ver un solo tema. El modo en que en la interpretación de la primera comunidad, el resucitado pasa a ser alguien esencial en las vidas de cada uno de los que vivían en estas comunidades, al punto de que es necesario para ellos tomar en cuenta los relatos de su vida. Y es así como van surgiendo, imaginemos, en trozos de papiros, de papeles, que circulan de un lado a otro, en cartas, en mensajes, por una tradición oral que se va formando y difundiendo, se va difundiendo la vida y el mensaje de Jesús. Esto a su vez va fortaleciendo a las nuevas comunidades que van aumentando de manera acelerada durante el primer siglo, y ya teníamos, como lo dije en la primera reunión sincrónica que tuvimos, eh, a un San Pablo que ya en los años 50, habiendo pasado por el proceso de su conversión, aproximadamente 20 años luego de la muerte y resurrección de Jesús, se encarga de escribir estas cartas y que tienen el potencial de ir haciendo a las primeras comunidades reflexionar sobre su fe, sobre la fe en el resucitado. Entonces es muy importante que en esta primera parte de la unidad 2, que hemos llamado la enunciación del cristianismo, podamos entender precisamente eso. Cómo la inspiración a vivir en comunidad, la experiencia de haber conocido y sido testigo en algunos casos de la resurrección de Jesús, conduce paulatinamente a la generación de textos que hablan de su vida. Y desde entonces vamos a ir viendo el origen de una cierta tensión entre la narrativa, es decir, los relatos que se van difundiendo de la vida de Jesús, y cómo esos relatos van llevando a preguntas que son más de índole analítica, de tipo existencial e incluso de tipo ético-moral, porque reflexionar sobre la vida de Jesús no deja a la comunidad en una neutralidad de espectadora, viendo como un objeto histórico interesante a la vida de Jesús, sino todo lo contrario, los implica y se preguntan eh, cómo es posible que este hombre era Dios, cómo es posible que en estos textos, en estos relatos que vamos leyendo, ¿no? Ellos se preguntarían, estaba ya una enunciación de su divinidad, de qué manera estaba presente, cómo era la relación con aquel a que llamaba el Padre. Como siempre les digo, traten de hacer paréntesis del modo como ya entendemos. Si ustedes son creyentes y practicantes, con mayor razón es más difícil a veces poner entre paréntesis lo que ya sabemos para meternos en estas primeras comunidades para las cuales era muy complejo entender el mensaje de Jesús.
muy complejo sobre todo porque ellos, como buenos judíos, no podían entender cómo Yahvé podía encarnarse. Eso era algo totalmente jalado de los pelos para un judío común. Entonces el proceso de poder comprender esto fue complejo. Si ya para nosotros ahora lo sigue siendo, imagínense para aquella época. Entonces, ese es el proceso que vamos a ver. Cómo se va elaborando la narrativa de la revelación de Jesús. Jesús se ha revelado en la historia del pueblo hebreo. Jesús recoge esa revelación y la llega a su culminación, que es el mismo, en su vida, mensaje y resurrección. Ahora bien, esa revelación, ¿qué enseñanzas, qué, diríamos, hoja de ruta deja para esta primera comunidad? Eso es lo que estas comunidades van a comenzar a pensar. ¿Qué debemos hacer? Y como habrán leído en los textos, era una comunidad que estaba totalmente persuadida de que lo que había dicho Jesús se iba a realizar poco después. Es decir, que el fin del mundo iba a llegar, la parucía se iba a dar, que Jesús iba a regresar y que por lo tanto había que acelerar todo para que eso se diera. Había una suerte de aceleración escatológica, es decir, del fin de los tiempos que ellos sentían que se venía. En ese proceso, pasados los años, llegan a darse cuenta que eso no fue así y es allí cuando comienza cada vez más. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Si no ha venido, si no viene aún, ¿cómo debemos vivir? Bueno, todo ese proceso implica el paso del querigma, es decir, el anuncio de que Cristo ha resucitado, a la narrativa. Y hubo muchas narrativas, muchas formas distintas de recordar la memoria de Jesús, recordar su historia. Y de allí el proceso siguiente es, bueno, con todas estas narrativas, todas ellas valen. O sea, estos relatos que han llegado a mí, por ejemplo, yo tengo una biblioteca en Antioquía y hay un texto que nos ha llegado de la comunidad de Éfeso y que dicen que ahí está la verdadera historia de Jesús, de acuerdo a uno de los discípulos, Tomás, pero otros dicen que Tomás no escribió ningún evangelio, que habría que ver quién es el que ha hecho ese texto, uno de los discípulos de Tomás. ¿Es válido o no es válido? En fin, todo eso es un ambiente muy efervescente de la memoria de Jesús. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. Cómo se va elaborando, cómo se va estableciendo el corpus de textos que van a ser los aceptados para conocer a Jesús a través de la historia. Es decir, cuáles son los textos canónicos. Y vamos a ir hacia ese punto. Bien, como les dije, al principio se trata de la anunciación, del mensaje, del anuncio, más correcto porque si no nos confundimos con el dogma o la creencia de la anunciación eh, del ángel a María sobre el nacimiento de Jesús. Hablemos del anuncio de la resurrección. Es como los apóstoles, luego del evento de Pentecostés, en donde están reunidos, y claramente ahí ustedes ven una acción ya del Dios que actúa en la comunidad, que actúa en la historia, que es el Espíritu, ¿no? Aclararemos, creo yo, un poco más el tema trinitario cuando entremos en el siguiente punto, en la cuarta semana sobre todo, cuando veamos la elaboración propiamente del dogma trinitario, ¿ya? Por ahora les digo que es la comunidad de Pentecostés, la comunidad de seguidores de Jesús, tienen esta experiencia espiritual en el sentido más amplio del término, es decir, la presencia del Espíritu que los une y les hace al unísono entender lo revelado por Jesús. Eso me parece extraordinario. O sea, si hay un momento concreto en el cual la revelación ha sido percibida intuitivamente de una manera profunda por la primera comunidad, ha sido en Pentecostés, ¿no? Ahora, nos preguntaremos, ya aquellos que son aquí psicólogos, por ejemplo, a nivel cognitivo, ¿se puede entender de una manera absoluta algo con todo lo que significa el despliegue conceptual? ¿O se trata de
aquello que también Aristóteles llamaba una intuición, ¿no? Se trata de una intuición profunda que con el tiempo se va a desplegar. Yo me inclino a pensar que se trata de un contenido cognitivo sumamente profundo que irradia incluso su cuerpo, su mente, su espíritu y les hace entender al modo místico, ¿no? Entender sin entender, como dirán eh, los místicos siglos más tarde, ¿no? Esta especie de teología negativa en donde uno puede definir de alguna manera de Dios, pero sabe que esa definición siempre va a quedar corta, ¿no? Bien, algo de la teología negativa o apofática mencionaremos al finalizar el curso a partir de la figura de pseudo Dionisio Areopagita. Bien, entonces el querigma es eso, solamente. El querigma es la transmisión, la difusión de este personaje Jesús de Nazaret que se proclama que ha resucitado. ¿Se imaginan entonces a Pablo, tal y como lo menciona en Hechos 17, cuando va a predicar en el Ágora, ¿no? Este espacio público tan amplio en donde la gente circula con ideas, con mercancías para vender y donde está la escucha de esta suerte de espacio cosmopolita y que venga un judío vestido como tal, ya ellos tenían el estereotipo de ser muy estrictos, muy radicales, muy conservadores en su religión y de pronto les comienza a decir que ha habido un hombre en Jerusalén que ha sido crucificado, que ha resucitado y que Él nos viene a revelar al Dios que todavía ellos, griegos, no conocían. ¿Quién le iba a hacer caso? O sea, realmente no fue simple, ¿no? Imagínense todos estos hombres y mujeres que van a predicar en estos primeros años luego de la muerte de Jesús la inmensa tarea de transmitir algo tan profundo. Bueno, ahí yo creo que está para los creyentes la acción del Espíritu, ¿no? ¿Cómo es así que ese mensaje caló tan hondo y tan rápido en muchas personas? Eso lo dejo como pregunta. Pues bien, San Pablo es entonces a quien debemos eh, la elaboración cada vez más eh, precisa, ¿no? De lo que es el rol de Jesús como revelador del Dios verdadero, ¿no? Y aquí en 1 Corintios queda clarísimo. Y para los especialistas este es uno, si no el texto más antiguo que habla de la resurrección. Porque claro, recuerden ustedes que las cartas son primero que los evangelios. Las cartas son el mecanismo de comunicación entre unos y otros. A partir de las cartas se dinamiza a las comunidades, que a su vez comienzan a poco a ir escribiendo sus memorias. Y es ahí cuando comienzan a aparecer los textos de Marcos, Mateo, Lucas y al final Juan. Y de ahí van a seguir otros, como veremos dentro de un rato, ¿no? Pero lo importante es que recordemos que las cartas son lo primero y por lo tanto, en alguna de ellas, Pablo tenía que hablar de la resurrección. Este es el texto de 1 Corintios capítulo 15. Les transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció también a mí como un abortivo, es decir, como algo tan revulsivo que pudo ocasionar el impacto de toda esta población, ¿no? Que no entendía cómo una persona que no había conocido a Jesús podía tener una, diríamos, una experiencia de él ya habiendo ascendido a los cielos, como ellos recordaban. ¿Cómo es posible que se dio eso? Ah, entonces parece que habría sido una experiencia que la habría revuelto totalmente, ¿no? Tanto a él como a los que lo escuchaban, ¿no? Pues yo soy el último de los apóstoles, dice, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo
esto es lo que predicamos, esto es lo que ustedes han creído. Me parece un texto espectacular, porque en síntesis está diciéndonos cómo es la transmisión de la fe a partir del Cristo resucitado. Pero quiero solamente indicar rápidamente lo que está en las 2 o 3 primeras líneas, ¿no? Que habla de las escrituras. Resucitó al tercer día según las escrituras. Murió por nuestros pecados según las escrituras, ¿no? Todo esto ya implica una interpretación de las escrituras. ¿Pero cuáles escrituras? Me dirán ustedes si todavía no hay escrituras. Del Nuevo Testamento no, pues, pero del Antiguo Testamento sí. Entonces, ya en estos momentos, los apóstoles están haciendo exégesis, están haciendo la interpretación de Jesús, del Hijo de Dios, ya lo están viendo como tal, lo están asimilando tal y como Jesús probablemente intuitivamente había querido, pero lo están asimilando haciendo la lectura de la revelación en dónde, en el pueblo judío. O sea, ellos leen las escrituras y van viendo, aquí está una clave. Así, y de allí van sacando toda digamos, la coherencia entre el Antiguo Testamento y la vida de Jesús. Es decir, las coincidencias entre lo que pueden encontrar en Isaías, en el libro de Jonás, en fin, en los profetas, ¿no? Sobre todo, Ezequiel, qué sé yo, van encontrando en los salmos, la sabiduría, por ejemplo, van encontrando esas coincidencias entre lo que decían las escrituras y lo que era Jesús. Entonces, de una u otra forma, en el antiguo, lo que llamamos ahora Antiguo Testamento, las escrituras de los judíos, ya tenían como, eh, digamos, los prolegómenos, los gérmenes de lo que va a encarnarse en Jesús. ¿Ya? No olviden eso. Entonces San Pablo viene a ser, por ello lo menciona aquí, algo así como el primer intérprete, ¿no? Primer intérprete de la experiencia del resucitado, de la experiencia de la vida de Jesús entre nosotros. Pues bien, y aquí viene otra interpretación en la carta de Gálatas. Cuando vino la plenitud, es decir, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y fíjense cómo se enfatiza el aspecto de la encarnación tan humana, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Me parece espectacular, además, que ustedes perciban cómo San Pablo está poniendo en boca bueno, en su boca, en su mensaje, aquello que él percibía que el resucitado le había transmitido, ¿no? Entonces, en esta revelación se puede ir sintetizando, como digo acá, en la filiación de la humanidad de un Dios que es desvelado como Padre. Todos somos hijos, todos somos hijos de un mismo Padre y Dios es Padre. Eso, quizá, como les digo, como somos creyentes y ya lo sabemos o lo creemos, entonces no le damos mayores vueltas, pero es una revolución para el pueblo decir que Dios es un Padre y que nos quiere como hijos y que todos, por lo tanto, somos hermanos. Eso tiene como consecuencia una acción ética, diríamos, ¿no? Que es el amor al prójimo, ¿no? Etcétera. Entonces, la humanidad se representa en Jesús como el primer humano que reconoce su filiación divina. Claro, ahí tengo que hacer la salvedad. Es el primer humano, pero sin él no hubiéramos podido percibirlo. O sea, él tenía algo más, ¿no? Que le dio la posibilidad de hacer esa apertura, ¿no? a nuestra, a nuestra cognición, a nuestra posibilidad de entender la revelación. Si no hubiera sido por él, no solamente es probable, sino que creo que no lo habríamos visto. Bueno, eso lo digo desde un punto de vista obviamente creyente, ¿no? Cristo, y lo pongo ojo entre comillas, es algo así como una criatura, ¿no? En el sentido de que comparte con nosotros la humanidad, ¿no? Y una humanidad es un ser creado, ¿no? Pero su naturaleza real precede a este cuerpo de Jesús de Nazaret, hijo de María, ¿no?
Eso es lo que luego va a ser fuente de lucubración y que veremos luego en el pueblo judío, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta el modo en que se va produciendo la interpretación de esta primera comunidad de un Dios encarnado, cómo es eso del cuerpo, si el cuerpo tiene un inicio, es una criatura, no lo es. Ya veremos, no nos adelantemos, simplemente quiero ir identificando algunas preguntas que se hace esta primera comunidad, como probablemente también ustedes, ¿no? Bien, entonces, este proceso del relato en donde se van acumulando mensajes, recuerdos, ¿no? De cómo había sido la historia de Jesús, eh, es una primera etapa en donde el Jesús histórico, que ahora llamamos Jesús histórico, debió ser muy importante para ellos, para hacer la memoria, ¿no? Ahora, hay que reconocer que el salto del Jesús, este primer Jesús histórico, al Jesús de la fe, es decir, al que creemos más allá de lo que nos digan los datos, ¿no? Eh, Se va a dar precisamente en estos tiempos, ¿no? Es decir, esos datos del Jesús histórico, poco a poco, en la medida en que ya se formaliza, se define la fe en el concilio de Nicea y en adelante, con el credo y con las distintas definiciones dogmáticas que se van a sentar en el siglo cuarto, de ahí ya nos vamos a olvidar del Jesús histórico. O sea, los datos históricos van a pasar a segundo plano. Vamos a, no digo deshumanizar, pero ya no va a ser tan relevante, ¿se dan cuenta? Entonces la pregunta nuestra, podríamos decirnos, y me atrevo a decirla con ustedes para que le den vueltas, es que si para nosotros, al adherir a la fe de una manera casi ciega, lo cual está bien, no lo cuestiono obviamente, pero si es suficiente para poder ver la humanidad de Jesús. ¿Mm? Eh, Podemos tener fe en Jesús, pero ¿acaso el saber más datos y saber que todo este proceso también fue una interpretación nos va a quitar la fe? Como les decía el otro día, medio en broma, medio en serio. Entonces, es así como el relato va precediendo a lo que va a ser una interpretación, ¿no? Mientras que se va construyendo el relato, la gente también va reflexionando, ¿no? Va reflexionando, va haciéndose preguntas, y en ese proceso de hacerse preguntas aparecen textos, ¿no? Que uno va diciendo en las comunidades, ¿cuál es el texto que debemos leer? ¿Este texto es serio? ¿De quién viene? ¿Cuál es la tradición? Y por lo tanto, ahí es cuando uno comienza a preguntarse, ¿por qué unos textos sí y otros no? En el siglo primero, en el siglo segundo ya está claro para toda la comunidad cuáles son los textos que hay que leer. Eso no quiere decir que los textos que no fueron seleccionados, por así decir, para formar parte del Nuevo Testamento, no fueran textos válidos para la fe, es decir, no fueran textos que les ayudan espiritualmente, pero tuvieron que ir dándose cuenta de cuáles son los textos que tienen que ser más fidedignos al espíritu que quería transmitir Jesús, ¿no? No olviden que Jesús y los que lo seguían, en última instancia, también eran judíos, como les he dicho, ¿no? Entonces, en ese proceso, como les dije hace un rato, de interpretación, de comprensión de Jesús, continúa la tradición textual del judaísmo. Son los textos antiguos que todavía los cristianos siguen leyendo, porque los cristianos son judíos. Y por eso es importante entender que el cristianismo es una suerte de judaísmo que va más allá de los límites y del localismo llega a ser un, una religión o un movimiento universal. Eso es lo que significa católico, significa universal. Desde esta perspectiva, ¿no? La Biblia, que se va a ir construyendo en las primeras comunidades, refleja una pluralidad de iglesias. O sea, ojo, aquí pongo iglesias con minúscula y entre comillas, porque como les dije la vez pasada, si yo estoy diciendo comunidad, entendámoslo como iglesia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una pluralidad de iglesias para esta época, siglo primero, siglo segundo, estamos hablando de que habían cristianos ya en el mundo griego, en el mundo romano,
en el mundo africano del norte, en Egipto, en Medio Oriente, ¿no? Y en consecuencia, esa pluralidad de iglesias va a reflejar interpretaciones locales, formas de entender, distintos, diríamos hoy, públicos que van haciendo suya esta revelación. Hay una multiplicidad de voces que va transmitiendo la experiencia de su conversión, porque estamos hablando de conversos también, no olvidemos, ¿no? Entonces, ellos buscan datos exactos como hoy en día, que somos hijos de la modernidad, que queremos datos objetivos, o buscamos experiencias de vida. Perdón, me pongo en el papel de ellos, ¿no? En el rol de la época. O ellos buscaban experiencias de vida similares a lo que ellos estaban viviendo en su proceso de conversión. Entonces hay una mezcla de entender mejor al Jesús en su historia, en su mensaje, quién era su madre, dónde se crió, qué lengua hablaba, cuál fue el problema que tuvo, por qué lo crucificaron, todo muy bien. Pero de otro lado es la historia que me impacta de él por lo que él hacía, lo que decía, a quienes llamaba, la compasión que transmitía, eso es lo que me ha convertido. Entonces, ojo, son experiencias subjetivas, ¿no? De la vida de cada uno, existenciales diríamos, que van leyendo en la vida de Jesús. Entonces el relato se les transmite y ellos no solamente no están haciendo un análisis intelectual, están siendo impactados por el afecto, por la emoción de esa vida. Por lo tanto, como dice Sibbald, me parece muy importante este texto, se los he dejado en la bibliografía complementaria de la segunda y tercera unidad, me parece, perdón, de la segunda unidad, dice, y estoy probablemente haciendo una traducción no muy justa, así como no debemos leer claridades en la Biblia, tampoco debemos buscar claridades desde ella. Es decir, lo que él está queriendo decir es que no pretendamos, ¿no? Eh, entenderlo de una manera clara e distinta absolutamente todo, ¿no? La Biblia no es un vademecum, la Biblia no es un diccionario, ¿no? La Biblia no es una enciclopedia, ¿no? La Biblia es una experiencia de vida de la primera comunidad, de las primeras comunidades que vivieron la experiencia del resucitado y nos están tratando de impactar para que sigamos ese mismo mensaje, ¿no? Obviamente somos hijos, repito, de la modernidad y queremos tener un poco más de conocimiento, entre comillas, científico, diríamos, ¿no? Porque estamos enfrentados ante una sociedad que nos cuestiona esta fe. Está bien, hay una dimensión apologética también en todo esto, no lo digo, no digo que no, y eso lo están viendo, creo yo, con el padre Rafael Fernández, ¿no? En la medida en que se trata, en efecto, de cómo hacer frente a las preguntas que se nos hacen sobre nuestra fe. Pero las preguntas que nosotros también nos hacemos, ¿no es así? Como creyentes, ¿no? ¿De qué se trata esta experiencia de vida de Jesús? Eh, en ese proceso, este proceso que estamos describiendo de poder delimitar cuáles son los textos que más, diríamos hoy en día, que más nos ayudan a entender a Jesús, ese proceso es el canon. El canon, y ya les dejo este PPT para verlo luego, no se trata de que yo lo lea acá, si no, no tiene sentido, pero me ayuda para que ustedes también vayan viendo el trasfondo de cada una de estas láminas. El canon simplemente quiere transmitirnos la idea desde su eh, origen, ¿no? Eh, hebreo, ¿no? Una etimología que habla de simetría, de medición exacta, de delimitación, ¿no? A Hanón, que es, luego se pasa al griego como canón, ¿no? Eh, Al principio se trata de un concepto que habla de eh, aquello que debemos creer como comunidad, fíjense. El canon al principio no es referido solamente a textos, es, a ver, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Dónde está aquello que compartimos? Para comenzar, la resurrección, obviamente, si no, no tiene sentido. Y luego, ¿qué más podríamos decir? Que Jesús, diríamos, reunió a 12 apóstoles, ¿ya? Que Jesús murió eh, de una manera injusta en la cruz también, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Era como que la idea de canon era esta percepción comunitaria de aquello que debían
creer, ¿no? Los baluartes, diríamos, ¿no? Los preceptos, ¿no? De la fe. Es decir, aquello que terminas haciendo una doctrina no formalmente escrita, pero sí que nos vincula unos a otros, ¿no? Es después que este mismo concepto se va a aplicar a los textos que hablan de la revelación, sea en el pasado o sea con Jesús. Entonces el canon alude a una suerte de parámetro, parámetro de la fe, que luego se traslada a los textos que son los que deben ser el parámetro de esa fe. ¿Cuáles son esos textos? ¿Son todos o no? Y respecto de ello, habían diferencias, pues, ¿no? Hasta el siglo IV, fíjense, recién en el siglo IV ya termina totalmente de haber un consenso. Pero ya en el siglo II se han, como diríamos, no digo definido, porque la definición formal va a venir quizá un poco después en la historia, pero sí ya hay un consenso, eso es, ya hay un consenso en las comunidades de cuáles son los textos que todos leen, ¿no? Lo veremos dentro de un momento. Pero lo que digo es que, pese a que había ese consenso, habían comunidades que tenían ciertos desacuerdos. Y así como ellos lo están viviendo, los judíos también están elaborando, como les dije, creo yo, en la reunión sincrónica, están elaborando el orden de sus textos sagrados, de las escrituras, ¿no? Y fíjense, en el siglo XX, a mitad del siglo XX, se descubrieron una serie de rollos, ahí están una de las fotos, en unos cilindros de barro, guardados en unas cuevas en la región de Qumran, ¿no? Alrededor del Mar Muerto. Y ahí ustedes pueden ver en esta imagen que alrededor de este espacio había una serie de cuevas en donde se encontraron textos canónicos del Antiguo Testamento, pero también textos no canónicos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, porque también lo que estoy diciendo para el caso del Nuevo Testamento se aplica para el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los textos que todos los judíos consideraban como los que deben ser leídos por todo buen judío? ¿Y cuáles no? ¿No? Ese mismo proceso lo pasaron los cristianos, porque, repito, al ser judíos, también estaban en ese proceso de interpretación. Y en estas cuevas se encontraron una cantidad enorme de rollos, 972, en donde habían estos textos de lo que llamaríamos ahora el Antiguo Testamento. Algunos entraron en el Antiguo Testamento y otros no. Y eso ha ayudado muchísimo para la comprensión de precisamente la formación del canon judío, es decir, de la elaboración del Antiguo Testamento, que a su vez es la elaboración del canon cristiano como la primera parte de la revelación, diríamos, ¿no? Y es así que entramos a ver cuáles son de estos textos del Antiguo Testamento que entran en la Biblia católica. Pues bien, ¿se acuerdan que hablamos de la Biblia de los 70? Es muy importante porque esa Biblia, hecha en territorio egipcio, traducción del arameo al griego, fue aquella Biblia, llamémosla así ya de una vez, que utilizaron las primeras comunidades cristianas para hacer esa interpretación que les decía, mira, aquí habla del justo sufriente, aquí en Isaías lo dice, y Jesús por eso referí, por eso Jesús murió así. La interpretación de Jesús pasa por ese Antiguo Testamento de la Biblia de los 70, que es la primera traducción griega, ¿ok? Y hay algunos términos que ya son más especializados, que es muy probable que lo van a ver con el profesor Juan Beaton. Los textos que entraron en la Biblia católica son unos, pero no necesariamente esos textos que entraron en la Biblia católica son los mismos textos que entraron en la Biblia judía. Eso es lo curioso. La Biblia de los 70, fíjense, quedó más para la Biblia católica que para la Biblia judía. En el caso de la Biblia judía, a través del tiempo, y estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana, no incluyeron algunos de los textos que estaban en la Biblia de los 70. En cambio, los católicos sí. Y aquí los coloco, ¿no?, para que los tengan en cuenta. El libro de Tobías, el libro de Judith, de la sabiduría, el eclesiástico, el libro de Baruch, con una carta de Jeremías en el último capítulo,
los libros primero y segundo de Macabeo y algunos fragmentos de tipo griego, de origen griego, de los libros de Esther y Daniel. Pues bien, eso estaba en la Biblia de los 70 y pasó a la Biblia católica, ¿ya? Pero no necesariamente a la Biblia judía. Bueno, dirán ustedes, no nos interesa, pero para que vean que son procesos paralelos el que van haciendo los judíos y los católicos. Pero también tenemos los famosos libros apócrifos. Apócrifo significa escondido, oculto, ¿no? Ya, sobre esto no quiero detenerme mucho, aunque de algún modo es importante tenerlo en cuenta porque les he dejado además una edición en castellano de los libros apócrifos. Estos libros han sido trabajados durante todo el siglo XX. Hubo el descubrimiento de una biblioteca que vamos a ver dentro de un rato, la biblioteca Nag Hammadi, que posibilitó entender muchísimo más lo que es las creencias en la época de Jesús. Mientras que en las cuevas de, no lo olviden, las cuevas de Qumran se encontraron los textos correspondientes a lo que sería el Antiguo Testamento en, en la región de Nag Hammadi, que es un poco al sur de donde está Qumran. Qumran está en el Bajo Egipto y Nag Hammadi está ya casi entrando en el Alto Egipto. Se encuentra la biblioteca se encontró esta biblioteca, ¿no? Enterrados una gran cantidad de códices, ¿no? Mientras que en el otro lugar eran papiros enrollados en una suerte de botijas. En este caso, en estos textos se encontraron en estos códices, que pueden ver aquí una foto, que son fotos originales me refiero de que han fotografiado los textos que se llaman apócrifos para la fe católica. Pero ojo, no me voy a quedar a estudiar esto. En Nag Hammadi se encontraron una serie de libros, incluso libros de origen platónico, neoplatónico, de filosofía griega, junto a, qué curioso, textos católicos, ¿no? Textos católicos, como por ejemplo un libro llamado Secreto de Santiago, el Apócrifo de Santiago, o el Apocalipsis de San Pablo, ¿no? Y me parece que también está el de Tomás. Pero bueno, lo importante es que allí ustedes se dan cuenta que estos libros fluctuaban, o sea, los primeros cristianos fluctuaban ya no solamente leyendo la tradición del Antiguo Testamento judío, sino también textos de origen griego. Toda esta librería o biblioteca de Nag Hammadi estaba relacionada con los textos que se llaman gnósticos. ¿Qué era el gnosticismo? Eran corrientes de pensamiento filosófico que integraban creencias de índole religiosa, muchas de ellas venidas de Oriente, con análisis filosófico, ¿no? Que trataban de dar cuenta de toda la existencia humana desde el origen de la materia, ¿no? Eran textos que circulaban entre agrupaciones un poco sectarias, que hoy llamaríamos ocultistas, ¿no? Que pensaban que tenían la revelación verdadera, revelación no necesariamente cristiana, obviamente, pero lo curioso es que estos textos se encontraron junto con los textos de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los textos sobre la vida de Jesús junto con textos de índole gnóstica? Algunos estudiosos dicen que se trataban de textos que fueron ocultos o ocultados luego que el obispo San Atanasio ordenó en Egipto que se prohibiera la lectura de algunos libros que no correspondían con la vida de Jesús, pese a pasar por textos hechos por discípulos de Jesús. Entonces, bajo esa prohibición, al parecer, aquellos cristianos que estaban ya en la frontera de la fe porque leían mucha filosofía gnóstica, los ocultaron, ¿no? Son en total 13 códices, es decir, una agrupación de textos muy significativamente interesantes. Muchos de ellos ya también han sido traducidos y forman parte de los famosos, incluso llamados evangelios apócrifos, ¿no? Los apócrifos entonces son textos que no fueron aceptados dentro del canon,
que no necesariamente transmiten los datos fidedignos que la comunidad cristiana piensa que debían leerse para entender la vida de Jesús, pero no por ello, ojo, eran despreciados, ¿ah? No por ello eran perseguidos o prohibidos, ¿no? Formaban parte de las comunidades de fe, ¿no? Eran como libros de devoción, diríamos, ¿no? Piadosos, pero que muchos de ellos sabían que no eran libros que respondían necesariamente a los datos fidedignos de la vida de Jesús, ¿no? La mayor parte de veces, si no todos esos libros, fueron muy posteriores o posteriores a la redacción de los 4 evangelios que sí quedaron, diríamos, ¿no? Entonces, en este proceso de gestación de la Biblia, no olvidemos que es un proceso que se va dando paralelamente con los judíos y que van reforzando su identidad, tanto los judíos como los primeros cristianos. Para decidir cuáles son los textos que quedan, van a establecerse, por así decir, algunos criterios fundamentales, ¿no? La antigüedad y la autoridad. Las primeras comunidades van a darse cuenta de que si hay algo que tienen que tener en cuenta para aceptar o no, es la antigüedad de los textos, ¿no? La antigüedad de los textos y quién los ha utilizado. No solamente quién lo escribió, sino quienes dan referencia de estos textos. Eso es muy importante tener en cuenta y lo veremos dentro de un momento. Pero también van agregándose otros factores como concilios, es decir, reuniones de las autoridades que los utilizan estos textos como textos precisamente canónicos o textos fundamentales, ¿no? Asambleas, reuniones de autoridades de religiosas y también, porque como se dan cuenta es válido también para los judíos, los tribunales rabínicos que también establecen esa canonicidad para el caso de los judíos. En el caso del cristianismo, el momento final es cuando se asume que esos textos son de la Iglesia universal. ¿Qué significa una Iglesia universal? Iglesia católica. Bien, esto es simplemente cuando tengan tiempo de ver de nuevo el PPT, podrán revisar cuáles son los textos que pertenecen al canon hebreo, ¿no? Y que no necesariamente están en el canon católico, ¿no? Perdón, aquí tenemos que ver, el canon izquierdo es el hebreo y el derecho es el católico, ¿ya? Pues bien, estos son las autoridades que utilizan ya los evangelios que nosotros conocemos, ¿no? De los más antiguos, Policarpo, que será martirizado, ya habla en el año 125 de estos 4 evangelios. Ireneo también es uno de los primeros en mencionar los 4 evangelios. Justino habla de las memorias de los apóstoles. Eusebio, que es el primer historiador cristiano, ya en el siglo III, reconoce a 22 cartas como ortodoxas y menciona las que son dudosas y que, como verán, algunas van a integrar finalmente el canon: Santiago, Judas, la segunda carta de Pedro y las cartas de Juan. Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Jerusalén reconoce 26 textos, textos del Nuevo Testamento. En realidad son 27, pero fíjense, él, por ejemplo, incluyó el Evangelio de Tomás, que ahora se considera apócrifo. Y sin embargo también excluyó el Apocalipsis al final. En fin, esto es para que se den cuenta cómo es la elaboración que se va dando a partir de la experiencia ya de las autoridades católicas, ¿no? Cómo van hablando en sus escritos, van diciendo cuáles son los textos que leen. En algunos casos, como Ireneo, él claramente dice qué es lo que no es, ¿no? Por eso ya él está enfrentado a las herejías, cosa que veremos ya en las semanas siguientes. A finales del siglo II ya el núcleo del canon está prácticamente formado, con los 4 evangelios, las 13 cartas de Pablo, no incluía entonces la de los hebreos, que es una pseudoepígrafe, los hechos de los apóstoles, la primera carta de Pedro y la primera carta de Juan. Estas son las cartas de Pablo consideradas como auténticas, y al lado derecho las cartas paulinas pseudoepigráficas, es decir, pseudoepigráficos significa que se atribuye
la carta a un autor, ¿no? Por piedad, por devoción, por tradición, pero que comprobadamente no se sabe si realmente lo hizo o no lo hizo el autor al que se le adscribe esa autoridad. Pues bien, todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Responde a una formación de lo que va a ser lo que debe considerarse canónico, es decir, con lo que debe considerarse fundamental, fundacional, esencial y verdadero para la interpretación de la fe. ¿Ok? De allí van a quedar textos que no forman parte de ese canon y por lo tanto no forman parte del Nuevo Testamento, ¿no? Luego ya han venido estudios sobre los textos, ¿no? Y la exégesis, me parece que lo mencioné cuando hablaba de Jesús histórico, comienza aproximadamente en el siglo, o sea, se especializa cada vez más en el siglo XVIII, la hermenéutica, en adelante, ¿no? Y hay un autor, Grimbach, que en el siglo XVIII hizo un estudio de 3 evangelios, que son el de Mateo, Marcos y Lucas, y los puso en columnas para comparar los contenidos y ver las influencias de unos con otros, etc., ¿no? Y es así que elaboró una sinopsis, eso se llama, esa comparación de columnas se llama sinopsis, y por eso esos 3 evangelios, Marco, Mateo y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. Luego se iría estableciendo para más estudios que ya estos evangelios, como diría Hengel, no eran necesariamente para un uso privado, como ahora pensaría, bueno, uno tiene su Biblia, ¿no? O para enseñar, sino para las asambleas litúrgicas. Y desde entonces, en las asambleas litúrgicas, que eran en casas, en donde se reunían los cristianos, los primeros cristianos, las ceremonias comenzaban con una memoria de Jesús. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué nos reunimos? ¿No? Ya, leamos un texto de la tradición, pum, y ahí es cuando comienzan a leer la tradición judía, ¿no? Y luego, en comparación o siguiendo esa tradición judía, los textos de lo que ahora llamamos Nuevo Testamento, ¿no? Y esa es la estructura de la liturgia, ¿no? Que pueden ver, por ejemplo, en la Didaqué, que es uno de los textos más antiguos también que hay y que no quedó en el canon, pero es un texto totalmente en el sentido canónico amplio, ¿no? Nos forman parte del Nuevo Testamento, pero es un texto formalmente aceptado, no es un apócrifo, en donde se describe también la liturgia de los primeros siglos. Bueno, en cada comunidad, como digo acá, se detecta que habían estos libros, ¿no? Entonces, al Antiguo Testamento, que ya estaba pasando por su proceso de canonización judía, se agregaron los textos del Nuevo Testamento. Y es así este primer modelo de la Biblia que va a ir circulando desde entonces. De otro lado, se los dejo porque, como repito, algunos temas de la Biblia ya más especializados los van a ver con el profesor Beaton, pero es importante a nivel histórico que ustedes entiendan cómo se fue entendiendo este proceso del canon, ¿no? En el principio de la iglesia no había mucha memoria de estas cosas. Entonces, esta es una, diríamos, arqueología que se ha hecho de los textos a través de los estudios del siglo XVIII, XIX, sobre todo, y XX, ¿no? Pero hasta el siglo XVIII, cuando Ludovico Muratori encuentra en la biblioteca ambrosiana algunos fragmentos de ¿qué? De un texto en el que se menciona cuáles eran los textos que se leían en una comunidad cristiana. Bueno, era un texto copia de otro texto, etcétera, etcétera, pero el punto es que el texto original ya era del siglo segundo y en ese listado, ya ese listado que hemos recibido de la tradición, ¿no? Y a partir de estos estudios de tipo cada vez más científico, histórico, arqueológico, lingüístico, paleográfico, etc., la iglesia y en la historia de la iglesia se ha podido entender cómo se fue haciendo ese proceso de elaboración del canon, ¿no? Aquí tienen dos pequeños ejemplos de la raíz de, ¿no? Ahí tienen unas fuentes identificadas por los exégetas, la famosa fuente Q, que hasta ahora nadie ha encontrado, una fuente de Mateo, una fuente de Lucas, de los cuales se van derivando, se van
no copiando, ¿no? La idea de originalidad es algo muy reciente, ¿no? Pero sí préstamos, ¿no? De textos que van pasando, circulando y se van produciendo los que llamamos evangelios. El primero de ellos es Marcos, ¿no? Y luego paralelamente tenemos un evangelio, el de Mateo y el evangelio de Lucas, ¿no? Y como ven al lado derecho, que me parece muy interesante, un documento sobre la infancia de Jesús, porque Lucas tiene una narrativa muy gráfica, ¿no? Muy pictórica, muy cinematográfica, tanto es así que por eso a San Lucas lo colocan como el patrono de los pintores, ¿no? Y lo ven, hay unas representaciones de San Lucas pintando, pero no necesariamente porque haya sido un pintor, sino por el tipo de descripción tan cinematográfica o pictórica que tiene. Bueno, son formas de entender la genealogía de la documentación, no me detengo en esto, pero sí en el proceso de los textos que fueron quedando, como les dije hace un rato, que no son apócrifos, es decir, no son ocultos, ya en el siglo tercero, cuarto, quinto, ya sobre todo, cuarto y quinto, ya comienza a haber sospechas sobre los textos que son apócrifos. Como les dije, al principio eran textos devocionales, no era porque alguien no fuera creyente, etcétera, ¿no? Sino porque eran textos que formaban parte de la tradición de la fe, pero confundían, podríamos decir. Confundían. Entonces, poco a poco, las autoridades comienzan a, sí, a prohibirlos, a decir, ¿sabes qué? No es tan correcto, no es tan claro, y sobre todo por la conexión con lo gnóstico, con la cosa esotérica, ¿no? Pregúntenle al profesor Beaton sobre los estudios que se puedan haber hecho sobre, por ejemplo, el Evangelio de Eva o el Evangelio de María, que están repletos de elementos gnósticos. Les sugiero que por curiosidad intelectual los puedan buscar, están por ahí en internet, en inglés sobre todo, y si no, busquen el texto que les he dejado sobre los Evangelios Apócrifos, que es publicado por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Bien. Fuera de esos textos que les digo que ya despiertan sospecha, había otros, pero que no entran en el Nuevo Testamento porque eran un poco más tardíos, eran un poco más litúrgicos, pastorales, y menciono estas cartas también, las cartas de Clemente Romano, el pastor de Hermas, la carta de Bernabé, me parece que Estrada habla de ello también. Y bien, con esto vamos concluyendo, ¿no? El siglo XX, sobre todo, como les dije hace un rato, ha ayudado mucho a escarbar la arqueología, los orígenes, gracias al descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, eh, que, como dije hace un rato, probablemente eran monjes. Hay un autor que menciona que aquellos que enterraron los textos antes que los encontraran porque Atanasio los había prohibido, probablemente fueron monjes que pertenecían a la comunidad de Pacomio, que fue uno de los primeros, si no el primer monasterio, algo de lo cual hablaremos en la última semana, o en la penúltima semana, ¿no? Entonces, en este proceso de gestación, para evitar las confusiones, es que la iglesia, que cada vez más se va oficializando, se va instituyendo como organización, con un cuerpo jerárquico, con textos doctrinales, que va a llegar a elaborar un concilio para llegar a acuerdos, pues en esa época ya pónganse en el pellejo de las autoridades, en donde cada vez es más difícil decirles, ¿saben qué? Si van a leer esto, tienen que interpretar esto sí, de tal manera o tal manera. Yo entiendo como profesor que es muy difícil dejar a personas que no tienen la información suficiente como para poder hacer una interpretación adecuada, dejarles a leer los textos apócrifos, ¿no? Y eso es lo que sucede. Si no, vayan al History Channel y vean todas las barrabasadas o barbaridades que dicen interpretando la fe de los primeros siglos, precisamente porque falta más información de índole científica. Bueno, pero ojo, eso no deja de lado la pregunta de por qué unos textos fueron dejados de lado y otros no. Les he dado las claves, pero tendríamos que ir más a fondo en aquello que es la paulatina conducción a la elaboración del dogma, ¿no? Y no olviden pues que hay una tensión, como dije, ¿no? Tensión que va a haber siempre entre la narración de la historia de Jesús, ¿no? Y la elaboración del dogma, ¿no? El dogma es decir, la definición, ¿no? La definición dogmática, como veremos, ¿acaso sale exactamente tal cual de los textos narrativos de Jesús? No, no.
La elaboración dogmática ya es una elaboración interpretativa, cosa que veremos con Joseph Moine, y que expresa esa interpretación un primer momento de mucha discusión, de mucha efervescencia, como dije, de una gran pluralidad de iglesias que estaban eh, discutiendo esta nueva fe y que van a llegar poco a poco a conflictos, obviamente por tantas diferencias, ¿no? Y sobre esos conflictos y el modo como los llamados padres de la iglesia intentan eh, zanjar para poder hacer entender adecuadamente lo que es la fe, lo veremos poco a poco, ¿no? Porque este momento coincide además con la aparición de algo así como una filosofía cristiana, ¿no? Entonces, la próxima semana abordaremos un poco más el tema de la gnosis, ¿no? Los gnósticos, la literatura gnóstica, o sea, los apócrifos. Veremos también un poco más el modo como los católicos, filósofos con mayor formación comienzan a difundir la fe, desarrollando el género llamado apología, que a la apología es el ancestro de la teología fundamental. Y esa es la lógica que quizá ya están viendo con el profesor Rafael Fernández. Les agradezco por su atención. Por favor, este PPT también lo pueden ver sin mi explicación en la página de la segunda semana. Muchísimas gracias.